9 horas 4 minutos, 9:04. Amigas y amigos, estamos iniciando nuestro programa en La Oreja de este día, martes 18 de julio. Martes 18 de julio del año 2017. Un programa que va a estar marcado por una serie de comentarios, de rumores también y de polémicas, sin lugar a dudas, que tienen que ver con el manejo de los medios de comunicación públicos. Evidentemente, en estas últimas horas han circulado posiciones, han circulado posturas, han circulado anuncios y contraanuncios. No sabemos qué mismo pasa en cuanto a decisiones o definiciones concretas que revisten una profunda trascendencia. Es que aquí no estamos hablando de algo tan sencillo, estamos hablando de cosas sumamente profundas, señoras y señores, de cosas sumamente profundas. Comentábamos extra micrófonos con algunos compañeros, colegas comunicadores sociales, lo que se ha logrado alcanzar en estos últimos años con la ley de comunicación, con el aparecimiento de los medios públicos, con el advenimiento de los medios públicos, no es pelo de cochino, no. Es una cosa que ha costado un trabajo tremendo, que ha sido una lucha tenaz, perseverante, constante, importante, histórica, de muchos comunicadores sociales durante varias décadas. Consecuentemente, eso no se puede tirar al traste de la noche a la mañana. No se la puede tirar al traste de la noche a la mañana. Y a quienes hemos sido partícipes de esas luchas, nos duele. Y nos duele muchísimo que solamente se pretenda tirar al traste eso que consideramos ha sido una lucha y un logro histórico. Por eso es que, sí, ciertamente, a veces inclusive reaccionamos de manera indignada y tenemos el derecho a hacerlo. Tenemos el derecho a hacerlo. Y lo vamos a seguir haciendo, aunque en esto se juegue muchas cosas. Pero al menos a título personal, quien les habla siempre reaccionará como tendrá que reaccionarse cuando se está queriendo atentar contra algo que ha costado, como siempre digo, sangre, sudor y lágrimas. Martes de Oreja Libertaria, están acá nuestros compañeros, los dos luchos, Luis Onofa y Luis Supliguicha, del colectivo Espejo Libertario, quienes a continuación asumen la conducción de este programa, La Oreja Libertaria. Compañeros, buenos días, sigan adelante. En la oreja. Gracias, Guacho. Buenos días, Washington. Buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos a compartir este espacio de La Oreja Libertaria a cargo del colectivo de comunicadores sociales y de otros activistas en distintas ramas que se están empeñados en discutir, en debatir la problemática social. Por si acaso, el 324-0040 es uno de los números de Radio Pichincha Universal y del programa Espejo Libertario, el cual usted puede comunicarse. Buenos días, tocayo Luis Onofa, ¿cómo está? Buenos días, tocayo. Estamos aquí nuevamente, como todos los días martes, para desarrollar el programa La Oreja Libertaria. Esta vez vamos a hablar sobre economía y vamos a hablar sobre comunicación, cómo la comunicación, cómo la economía se vinculan de alguna manera, de qué manera los medios de comunicación están enfocando o han enfocado el tema de la economía aquí en el país. Se ha hablado con mucha frecuencia de que la economía en los medios y en algunos sectores políticos del país, se ha hablado con mucha frecuencia de que la economía atraviesa por una situación crítica, de que el país desde ese punto de vista está al borde de la catástrofe. Bueno, vamos a analizar este tema. Ese es el tema planteado, pero sobre este punto, uno de los aspectos que nos trae siempre a la reflexión es de dónde vienen estas ideas, por qué se vienen estas ideas, por qué se generan y por qué en el imaginario colectivo dice, el país no está tan bien, el país no está tan bien con sus números. Pero a ver, un momentito, ¿cuál es la fuente? ¿De dónde viene esa afirmación? ¿De dónde viene esa aseveración? ¿Cuáles son los datos concretos que existen? Por ejemplo, en el año 2016, ¿cuál fue el Producto Interno Bruto? ¿Cuál fue? Ya creo que ya debemos tener, si no cifras ponderadas, por lo menos ya cifras absolutamente concretas. Y también tenemos que ver ¿qué es lo que nos están diciendo? ¿Esto es que ya cambiamos de gobierno y ahora sí borra y va de nuevo?
¿Acaso usted, amigo oyente, usted, amigo que nos escucha de pronto a través de las redes sociales, ha leído los libros que se dejó al país sobre todos los aspectos que tienen que ver con infraestructura, con reorganización del aparato del Estado? ¿Ha leído algo de eso? Y eso lo ha comparado con las declaraciones de todos los funcionarios que durante estas últimas 5 o 6 semanas han venido dando declaraciones. Les ha dicho, sí. De pronto hay un paraguas grande, gigante, que se llama Objetivos de Desarrollo. Y tenemos un plan del Ecuador que va hasta el 2030. Y no es porque el Ecuador quiso que vaya hasta el 2030 nomás, no, porque estos son los objetivos de desarrollo que superaron a los del milenio y que está con Naciones Unidas. Entonces ahí están parámetros de pobreza, ahí están parámetros para salir, para dotar a la gente de agua, de vivienda. El Hábitat 3 que se desarrolló aquí en los últimos meses del año anterior, ahí dio una vuelta a todo eso. Así que si un alcalde dice, yo voy a construir tales viviendas, no es una voluntad de ese alcalde. Ya me van a dar los terrenos para construir. No es una voluntad de eso. Existe de por medio una planificación, porque el mundo se mueve a través de planificación. Así que si nos están diciendo que la economía del Ecuador está mal, que nos presenten los datos precisos, los datos econométricos. Y ya les vamos a dar algunos de esos datos que están en la página, y sería bueno que los consulten en la página web presidencia.gov.es. Ahí está, en los libritos de la transición de mando, en el informe del presidente Rafael Correa, está todo eso. Y si no quieren estar de acuerdo con el presidente Rafael Correa, presenten los otros datos que consideren que existen. Gracias, Luis. En realidad lo que yo quería mencionar es 2 o 3 hechos que son muy notorios. El primero es el que durante la campaña electoral, en los meses previos a las elecciones de primera y segunda vuelta, los informes de los grandes medios y los informes y los diagnósticos, los pronósticos o las cifras que presentaban algunos sectores políticos, particularmente de la oposición, eran de que el país está al borde de la ruina, de que las cifras económicas son dramáticas y que en adelante lo que le podía esperar al país era el apocalipsis, ¿no? Pero después hemos podido constatar, por informes oficiales del propio Banco Central, que la economía en los primeros 3 meses, y eso me parece que es digno de notarlo, en los primeros 3 meses de este año, previos a la campaña, a las elecciones, la economía del país registró tasa más bien dicho, de crecimiento positivo, y que en el año 2016 la economía del país ya estuvo convaleciendo. Entonces nunca tuvimos una información, nunca tuvimos un discurso que nos mostrara a nosotros la real situación de la economía del país, y lo que yo diría es que en todo caso, en esas circunstancias se mostraron cifras de alguna manera sesgadas sobre lo que estaba ocurriendo aquí en el país. Informes, por otro lado, de los propios sectores bancarios, de la gente que está manejando a diario las cifras y el flujo de los bancos, dicen, en todo caso, que la economía del país o el flujo de dinero en el año 2016 no fue tan crítico, no fue tan dramático como se nos presentaba, que finalmente la economía del país se estuvo moviendo, que en el año 2015 ciertamente los bancos y las instituciones financieras atravesaron una situación que era bastante preocupante, pero que en el 2016 comenzaron a recuperarse. Entonces hay un contraste, ¿no? Hay una realidad que no se ha presentado durante toda la campaña electoral, y es lo que a mí me llama la atención, 1, y 2. El informe del expresidente ahora Rafael Correa, que presentó con ocasión de la transmisión del mando a su sucesor Lenín Moreno,
es un informe bastante voluminoso y suponemos que allí deben haber cifras sobre lo que ocurrió en la economía del país, pero no hemos visto que ese tema haya sido tratado por los medios de comunicación con la amplitud, con la, entre comillas, objetividad de la que se habla siempre y de la que se pregona en los medios. Luis, yo podría hacer esta introducción antes de entrar con nuestros invitados, a quien yo te voy a solicitar que los presentes. En efecto, compañero Luis Unofa, este día nos va a acompañar aquí un comunicador de hace muchos años y que se preocupaba fundamentalmente de cubrir las áreas económicas. Wagner Abril es un conocido comunicador social, un histórico comunicador social, podríamos llamarle, y también otra persona, tiene 21 años, se educó en el Colegio Sebastián de Benalcázar. Cuando inició este proceso, allá por el 2006, él tendría apenas unos 11 años y ha sido posiblemente uno de los testigos de carne y hueso de este proceso, de lo que ocurría con el país anterior al 2006. Posiblemente le contaron sus padres, posiblemente leyó varios artículos, leyó varios análisis, varios estudios. Entonces, en este programa prácticamente intergeneracional entre los jóvenes y otros jóvenes que estamos en la madurez de la juventud, vamos a hacer este programa. Wagner, muy buenos días, ¿cómo estás? Y vayamos directamente como los pollos, al grano. ¿Cuál es tu sensación cuando de pronto tenemos todos estos dimes y diretes que se dan en la economía, con los manejos, sin dar cifras? Solamente existen algunas conjeturas que dicen el Ecuador no está tan mal, no está tan bien. Para mí es una conjetura, porque si no me presentan cifras, si no me presentan datos, si no me presentan fuentes, es nada más que una conjetura. Wagner, buenos días. Sí, gracias a ustedes, amigos, y un especial saludo para Santiago, el contertulio, y especialmente un saludo a los oyentes de este programa de Espejo Libertario, y gracias a Radio Pichincha Universal. En efecto, es un privilegio estar aquí para hablar de temas de economía y comunicación, de comunicación y economía. Yo voy siguiendo este tema desde hace muchos años, desde la perspectiva de las empresas, desde la perspectiva de la comunicación y sobre todo de los oyentes, de los lectores, de los televidentes, que en definitiva es la razón de ser de cualquier medio de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que informan los medios de comunicación? La estructura informativa del país, pero ahí hay que matizar ya de cuál país y de dónde viene la información. Un país que está conducido política ideológicamente en la corriente progresista, o un país que se caracteriza por ser neoliberal a ultranza, capitalista. Ahí ya tenemos que comenzar a tamizar, a cernir, digamos, la información que recibimos de los medios de comunicación. Porque está claro, no lo digo yo tengo documentos de hace 40 años más o menos, estudios de organismos internacionales, la estructura de poder de los medios de comunicación en América Latina. Recuerdo un estudio de ILDIS de hace 42, 44 años, ya define lo siguiente, y señala en ese documento país por país, cómo las determinadas familias son propietarias de determinados medios de comunicación en prensa, radio y televisión, formando monopolios. Entonces, ellos dicen definen lo que se debe decir, cuándo se debe decir y cómo se debe decir. Lo que la gente, lo que los lectores, lo que usted, amiga y amigo oyente, recibe todos los días en radio, prensa, televisión, revista y ahora en las TICs, en las redes sociales, está definido por esos grandes poderes. Entonces, cuando digo grandes poderes, me refiero a grandes poderes sobre todo económicos. Pero si son económicos, también son tecnológicos. Y hace 45, 50 años, no se conocía lo que se conoce desde hace aproximadamente 8 o 10 años, con el desarrollo de las neurociencias. Con eso se comprueba cómo ese poder que tienen los medios de comunicación incide en la toma de decisiones del mercado, del oyente, de la gente de la calle.
y también de los procesos eleccionarios. Y por último, ahora ya se conoce, no lo digo yo tengo en mis archivos cantidad de información, pero también en libros, en documentales existe esto. Como una palabra, una sola palabra, una afirmación o una negación puede modificar totalmente la conducta, el comportamiento, en efecto, la decisión de esa persona, positiva o negativamente. Entonces, en conclusión, lo que está ocurriendo ahora después de la presidencia de Rafael Correa Delgado, yo le veo como una aparente confusión. Y le veo con recelo. Y le veo que se están abriendo grandes incógnitas hacia el futuro del país. Termino con esto. No se puede analizar el fenómeno comunicacional de un país si es que no se examina el entorno nacional, regional, es decir, de América Latina, y el de la globalización. Para saber a dónde tiene que ir el Ecuador, tenemos que saber en dónde está ahora. ¿Cuáles son los indicadores económicos, sociales, culturales? Ojo, pónganle atención a esto, porque la cultura está definida por la moderna sociología y antropología ahora, inclusive por la moderna psicología social, como el capital más importante de un país. Y el gobierno pasado fue el primero en la historia republicana que definió la creación de un Ministerio de Cultura. Para comenzar, eso solo es favorable. Entonces, es importante tamizar y definir, carambas, esto tiene que ser en jornadas largas, en donde participen expertos multidisciplinarios y también intergeneracionales. Así es. Muchísimas gracias, Wagner. Quisiera hacer alguna precisión, Wagner, sobre este tema. Usted ha tocado una investigación en realidad que es bastante antigua. Me parece que el libro, si no me equivoco, es Comunicación y Cambio Social. Si no me equivoco, es una investigación realizada sobre la estructura de propiedad de los medios de comunicación en el Ecuador y en varios países de América Latina, inclusive en los Estados Unidos, inclusive me parece que en Europa. Y allí se definen, Luis, y se definen Santiago, se definen algunas líneas de lo que después, posteriormente, se fueron investigando, la estructura de propiedad, los vínculos que tienen los medios de comunicación con la industria militar, inclusive en el caso de los Estados Unidos y en el caso de Europa. Es una investigación, es una recopilación en algunos casos de datos que se realizaron en forma conjunta con CIESPAL. El libro es publicado por CIESPAL. Es el de CIESPAL, el que yo aludo, fue editado por ILDIS. Bueno, como ven ustedes, amigos y escuchas, ¿no es cierto? Como ustedes escuchan aquí, de pronto la comunicación es fundamental, porque como dice Wagner, los mensajes que se generan a través de los medios, ya sea hablados, escritos, televisados y ahora por internet, no son para nada ingenuos. Tienen una conducta, tratan de modificar posiblemente nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. ¿Cómo se ha modificado la forma de actuar del ecuatoriano durante los últimos años? Eso es un tema que lo vamos a topar después. Pero ahora con Santiago Casco, buenos días, Santiago, el joven del equipo, 21 años de edad, como decía. ¿Qué hacías tú cuando tenías 11 años y empezó este proceso, Santiago, antes de que nos des los datos económicos? ¿Cómo está? Buenos días, Radio Escuchas, aquí a los compañeros de Espejo Libertario y un especial saludo a los Radio Escuchas. Yo a los 11 años realmente estaba entrando a lo que es el proceso de escoger un colegio. Era el momento en el que nos dábamos el lujo de ir a los exámenes del San Gabriel, del Colegio Benalcázar, 1000 estudiantes que íbamos afuera esperando por un cupo. Me acuerdo que esa época decidíamos todavía qué iba a pasar con el país. Y con mi familia lo discutíamos siempre. Lo íbamos pensando, qué es lo que pasaba. Yo era joven todavía, no sabía. Pero me acuerdo por esas épocas que asistía a estos eventos que era de los forajidos. Uh-huh. Con toda mi familia, me acuerdo que yo era parte de estas marchas, de estas reuniones, de compañeros, amigos de la familia que ponían $1, $2 y por ahí íbamos una imprenta, otra imprenta.
imprimíamos unos stickers y luego íbamos a pegar en la calle, atrás de los carros, unos stickers ahí que decían que campañas en contra del gobierno en esa época, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que tuve una formación en la que se basaba mucho en formación que es económica, política, que siempre se va llenando de condiciones de los medios de comunicación, que ahí uno se va aprendiendo cosas coyunturales, se va basando en todo este tipo de información que le va llegando para conocer un poco más lo que era el país, lo que era la situación, y ahí ir formando un criterio en esa época. 11, 12, 13 años. Formar criterio, es decir, todo lo que los medios de comunicación hacemos, decimos, presentamos, ¿no? Estamos formando criterio, es decir, estamos entrando de pronto a la cabeza. Y alguien que tenga de pronto una cabeza que dependa de algún organismo internacional, obviamente le formará el criterio a usted para que posiblemente consuma los productos, tenga conductas de aquel organismo internacional. Por eso lo del llamado sueño americano. Pero ahora vayámonos a las cifras, mi estimado Santiago. ¿Cuáles son las cifras del país? Verán que lo va a decir un joven de 21 años. ¿Cuáles son las cifras reales posiblemente que en estos momentos tiene el país? Bueno, nosotros allá en la Facultad de Economía de la Católica realizamos unos estudios que es un reporte de consistencia macroeconómica. Lo presentamos cada mes. Y sacamos datos de lo que es del Banco Central del Ecuador, de la información que nos dan, de organismos internacionales como son unos organismos de energía y minas que van buscando los precios del petróleo, del gas. Entonces, lo fundamental que les puedo comentar y un poco lo que está en boga últimamente es que dentro de la dinámica del sector externo del país, hemos visto un cambio fundamental a partir de la eliminación de las salvaguardias, que es un incremento de casi el 72% de todas las nuevas importaciones se basan en los productos que anteriormente estaban con salvaguardias. Es decir, que de los últimos 6 meses de este año, casi el 72% de las nuevas importaciones se han incrementado gracias a la eliminación progresiva de esta sobretasa arancelaria. ¿En qué rubros más o menos? Estas sobretasas se encontraban alrededor en bienes de consumo que eran tipo televisores, que eran llantas, que eran también bienes alimenticios como eran manzanas importadas, todo este tipo de cosas que eran de Chile. También se daba en artículos telefónicos, en accesorios telefónicos. Se daba en carnes. Carnes es bastante las importaciones. También se da en textiles. Entonces, esta dinámica, esto también es importante. Y de aquí a otro punto fundamental es que las exportaciones de estos últimos meses se han basado únicamente en los bienes no petroleros tradicionales. ¿Cómo cuál? Y flores. Seguimos siendo exportadores primarios. Bueno, tenemos una llamada telefónica, no le hacemos esperar. Muy buenos días, adelante con su inquietud, consulta, comentario o aporte que quiera hacer al programa La Oreja Libertaria. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Luis Barzallo. Soy un comunicador social también yo. Quiero manifestarme esto de los medios de comunicación. Es interesante hacer conocer al público cómo nos han beneficiado los medios de comunicación. Ustedes saben, los señores poderosos quieren seguir manteniendo y por ende tener sus beneficios. Porque los banqueros mantenían medios de comunicación a nombre de ellos, radio, televisión, todo lo que sean medios de comunicación. La derecha quiere mantener medios, tener periódicos, televisión, mantener subjugado al país. La derecha quiere dominar, como antes, ser los únicos que se beneficiaban. Acordémonos cómo mantenían las radios. Por ejemplo, me acuerdo del señor Arrobadito. Tenía en varias provincias, en varias ciudades, un montón de radios. Beneficiando solo ellos. Ahora no digamos los banqueros, los señores Mantilla, los Pérez Pedazo. ¿Qué mantenían?
Todos los medios de comunicación quieren tener ellos, el pueblo nada. Yo creo que ahora el señor Moreno está dando paso a todo esto y ha desequilibrado al país. Yo me acuerdo que en anteriores ocasiones la ley de comunicación era para beneficio solamente a los grandes. Ahí creo que siendo importante mantener hoy el 33%, el 34% para las redes comunitarias, para los medios públicos, eso debe mantenerse. Y yo creo que el señor Ochoa ha actuado correctamente. Se ha mantenido como el impulsor, defensor de los medios de comunicación, beneficiando a todos los ecuatorianos. Y hoy que tal vez con las conversaciones del señor presidente Moreno vemos al traste con esto, me parece injusto. Eso es mi aporte. Gracias, señores. Muchísimas gracias a usted, estimado compañero, colega, y fíjese que el asunto de la comunicación es un tema estratégico, es un tema que maneja realmente algo fundamental, que es la parte hasta de la mente de los ecuatorianos, porque imaginémonos que la mayoría de las emisoras empiezan a pasar música, a tener programas en donde únicamente se dé a conocer temas de violencia, temas de inseguridad. La gente va a andar en la calle con ese sentimiento. Por eso es que es muy oportuno que tengamos. ¿Que existe violencia en la sociedad? Existe violencia en la sociedad que tiene que ser comprometida. Luis quería hacer una acotación y de ahí vamos con Santiago de pronto, porque tenemos que hacer algunas precisiones más a los estudios que están realizando en la Universidad Católica. Gracias, Luis. Un paréntesis nada más con relación a la exposición que está haciendo Santiago. Yo quisiera consultarle, Wagner, ¿cómo usted ve yo diría, no el comportamiento de los medios, sino la difusión que han dado, o el enfoque más bien dicho, que han dado los medios de comunicación, particularmente los impresos, los grandes medios de comunicación, a toda esta etapa de la situación económica del país en los últimos meses y quizá en el último año? ¿Cómo usted ve, cómo lo interpreta el enfoque que los medios han dado a este tema? Mi percepción, luego de 10 años de haber examinado, analizado, intentando hacerlo con frialdad y objetividad, pero fundamentalmente con imparcialidad. Una aclaración, mis estimados amigos. Yo no soy afiliado a ningún partido político, no he sido empleado de ninguna manera, no he recibido ni un vaso de cola ni sándwich del gobierno anterior. ¿Sí? Entonces, para mí no vale aquello de fuente ovejuna. Entonces, trato, porque creo que debe conocer la gente. La gente examina por intereses, por ignorancia o por abulia, o sea, por falta de voluntad, examina el problema desde la hojita sin tratar de subir al árbol y no puede ver el bosque, es decir, el horizonte. Entonces, en esa idea, en síntesis, lo que me parece a mí es que los medios de comunicación en general, la estructura mediática, comercial, mercantil, le ha maltratado en general, en más o en menos, dependiendo de cada uno de los ámbitos, y todos van a la economía, generalmente, a lo que hizo Alianza País, la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, a la etapa anterior del diseño. Entonces, y hablando de la economía, la información me parece que ha sido totalmente sesgada, negativamente. Ha sido cuando ha logrado un éxito, un triunfo, digamos, en algún ámbito, ha sido minimizada, cuando no, manipulada y generalmente ocultada. Y yo creo poder demostrar eso sin querer atacar a los medios de comunicación. No se trata de eso, sino de buscar el bienestar común, pero de todo el Ecuador en el contexto de América Latina. No se puede examinar solamente al país. Tenemos 2 llamadas telefónicas. Adelante, por favor. Escuchamos a la primera llamada. Muy buenos días. ¿De dónde nos llama? ¿Aló? Buenos días. Buenos días. Alejandro Jiménez les felicita y les saluda por el programa. Muchas gracias. Yo quisiera decir, ¿cómo podemos nosotros denunciar? ¿O quién sería la persona encargada de denunciar todo este aparataje mafioso, comunicativo,
de la derecha. O sea, ¿cómo nosotros podemos darnos cuenta y hacerles dar cuenta a los ciudadanos que está siendo influenciado negativamente por la información de la derecha? Vea, si usted toma en cuenta los noticiarios de Teleamazonas y Ecoavisa, solo se dedican a malinformar y a posicionar cierto tipo de información con ese concepto de que la gente solamente crea que esa información que ellos dan es la correcta. Entonces, si nosotros ahora, el presidente de la República está intentando, porque para mí está palpando la situación a ver si le damos chance de que reforme la ley de comunicación, ¿cómo entonces el pueblo va a defenderse de estar mal informado? Pues, porque gracias al anterior gobierno que nosotros tuvimos, algo, no en el 100%, pero por lo menos en un 50% se nos abrió los ojitos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, la ciudadanía, defendernos? Primero, de que no nos modifiquen la ley de comunicación, que para mí debería ser más fuerte y reformarla, pero para nosotros de una vez ya cerrar este círculo vicioso de tener mal informada a la ciudadanía. ¿Cómo nosotros nos podemos defender de eso? ¿Y cómo nosotros podemos llegar a los oídos del presidente de la República para advertirle que no es posible que él haga eso con la ciudadanía? Esto de la información globalizada para someter a un pueblo es algo real, pero la gente no la conoce. ¿Cómo podríamos hacer para que la gente pueda conocerla? Gracias por dejarme participar. Muchísimas gracias. Siguiente llamada telefónica, por favor, le escuchamos. Muy buenos días. A ver, le escuchamos, está ya con el retorno. Veamos, ¿está en línea? No, se fue la comunicación, pero perfecto. Ahí tenemos de pronto una inquietud, una necesidad ciudadana. ¿Cómo la ciudadanía puede tener acceso a fuentes muy bien informadas? Y para eso, de una u otra manera, estamos aquí. Para eso, de pronto, uno de los principales elementos será el investigar por uno mismo. Afortunadamente, ya existen distintas formas. No son como hace 40 años que teníamos que ir a las bibliotecas, a buscar en periódicos y con... No, ahora el dato es instantáneo, ¿verdad, Santiago? Sí, por supuesto. En la actualidad, muchas veces tenemos profesores ya de edad avanzada que nos decían que en sus épocas la única forma de conseguir la información y el conocimiento era asistir a las universidades, ir a las bibliotecas y buscar en libros que llegaban a los 5 o 6 años luego de ser publicados. Entonces toda la información ya llegaba tarde. Ahora tenemos otro problema, otra dinámica en la que somos bombardeados por redes sociales, por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, donde nos llega de todo tipo la información, de todo, buena, mala. Y lo que ahora nuestro deber ahorita es aprender a diferenciarla. Siempre toca contrastar lo que es, siempre toca la información, toca irla a ver si son fuentes verdaderas, si es que no están sesgadas por siempre hay poderes económicos atrás que están guiando estas decisiones. Santiago, con la información que ustedes están recopilando allí en la universidad, ¿cuánto de lo que refleja, de lo que publican los medios en materia económica, los medios de comunicación en materia económica, responde exactamente a la realidad que muestran las cifras sobre el comportamiento de la economía en el país? Estimado Luis, eso siempre depende de qué es lo que los medios quieren expresar. Porque hay cifras económicas que nos pueden decir lo bueno que está pasando, hay cifras económicas que nos van contando recuperación, que nos van diciendo sostenibilidad de la dolarización, de aumento de capacidad productiva, pero también hay cifras que son preocupantes, como es la deuda, como es el nivel de seguridad, deuda interna, externa, como es esta dependencia de las exportaciones tradicionales. Entonces toda la información que las vamos escuchando muchas veces es verídica, es confiable, es de las fuentes del gobierno, pero siempre está sesgada, siempre se ve o lo positivo, lo muy positivo por ciertos lados o lo muy negativo por otros lados.
Entonces no es realmente objetivo, no es un análisis de todo, cómo es toda la dinámica de la economía para decir si estamos bien o estamos mal, sino siempre es en busca de señalar un punto en el que se dice que sí, tal vez el nuevo gobierno o el anterior gobierno está bien o está mal. Entonces siempre es a favor de desprestigiar o hacer daño. Wagner, tú mencionabas que en estos momentos nosotros estamos viviendo comunicacionalmente ante un escenario de aparente confusión. Y voy a poner algunos elementos. Sí, por favor. Se mencionó durante esta última etapa, durante estos últimos 60 días, de pronto nuevamente ha venido a la palestra algo que estaba superándose: el rumor en la comunicación, en los medios de comunicación. De pronto ya empezamos anteriormente a tener primero la confirmación del dato, la fuente que tiene que ser oficial, la contrastación de las fuentes. Pero ahora hemos vuelto, me dijeron que, una fuente bien informada me dijo que, alguien en el que yo confío me dijo tal cosa, y empiezan a generarse una serie de rumores. El día de ayer, en la mañana, se mencionaba que una persona, el señor Larenas, estaba nombrado como director del diario El Telégrafo. A la tarde y noche dijeron que ya no estaba nombrado como director del Telégrafo. Hoy en la mañana dicen que ya no es. Mientras tanto, en las redes sociales dicen que todavía continúa siendo. Entonces, esta aparente confusión, estimado Wagner, ¿cuáles serían los mecanismos que impulsan esta aparente confusión y cómo contrarrestar nosotros como ciudadanos sin que esto nos afecte algo que es fundamental: desarrollarnos bien para hacer bien nuestro trabajo? Sí, gracias, Luis. Como antecedente, en el 2008 se aprobó la ley en la Asamblea Constituyente, la decisión de formular la ley de comunicación. ¿Y qué es lo que se pretendía en la Asamblea Constituyente? Y luego se concretó en la ley: que las personas tengan derecho a recibir información veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa y con responsabilidad ulterior. Uh-huh. Estos dos términos, responsabilidad ulterior, a mi juicio, no ha sido suficientemente analizada ni por la anterior Asamblea Constituyente. Inclusive, yo creo que no ha utilizado estos argumentos desde la perspectiva de las neurociencias, de la psicología social, desde la psicología de la comunicación, que sí hay, ¿sí? No ha sido suficientemente analizada ni por la Supercom, ni por los organismos estatales de comunicación. Entonces, lo que a mí me ocurrió lo mismo con esa información respecto de la designación del nuevo director del Telégrafo. Primero me sorprendió ese giro de 180 grados. Le conocemos a Fernando Larenas, magnífica persona, un periodista profesional, de experiencia internacional, de gran formación, valoro sus capacidades profesionales. Sin embargo, ha trabajado muchísimo tiempo, claro, vinculado bajo una línea política ideológica. La designación de director del periódico más importante en prensa escrita de los medios públicos. Uh-huh. Significa un cambio en la línea editorial, eso lo sabemos todos y sabe la gente. Entonces, yo quise confirmar y no encontré información ni en la página web del Telégrafo, ni en el Telégrafo. Entonces, sino rumores por aquí, por allá. Recordemos, para que la gente sepa, en la teoría del rumor, un sociólogo japonés, Shibutani, dijo aproximadamente hace 28 años la fórmula para crear el rumor. Mientras más grande, cuando falta información oficial, mientras más grande es el evento que se quiere lanzar a la calle, hay que crear el contexto social adecuado. Para mí lo que está pasando es una especie de golpe blando para tratar de virar las políticas económicas del anterior gobierno y concretarlas ahora en una apertura. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, muy buenos días. Aquí la gente no espera mucho. Adelante, por favor, le escuchamos. Buenos días. Buenos días.
Con respecto a lo último del nombramiento del señor Larenas, me pronuncio porque ahorita es un tema coyuntural. Resulta que efectivamente en el periódico ecuadorinmediato.com yo vi la nota en que decía que se echó abajo ese nombramiento. Porque no estaban de acuerdo el movimiento Alianza País, digamos la cúpula de Alianza País y otros asambleístas, y que inclusive ni el mismo presidente Moreno habría sabido de dicho nombramiento. Hasta ahí supe de ese periódico. Y luego hoy en la mañana en la radio, donde, ¿cómo se llama esta? Majestad, el señor Fabricio Vela y el señor Alexis Moncayo, que también es periodista de Ecuador TV, hasta donde sé, le entrevistaron a este señor Larenas y le preguntaron al respecto, y él dijo: no he recibido otra noticia al respecto. Así es que hasta el momento, que eso fue entre 7 de la mañana, dijo que hasta el momento él no había recibido otra cuestión, ¿no? Otra disposición. Él seguía siendo el director de diario El Telégrafo. Entonces, incluso dijo que había conversado el día de ayer, una vez que el señor Michelena le da le avisa del nombramiento, dice: enseguida me pasó el presidente Lenín Moreno, y él como que le felicitó, no sé, y estuvieron conversando de la misión Manuel Espejo, etcétera, etcétera, y que se mostraba muy conforme con el nombramiento. Entonces, desde luego, estas noticias, y claro, yo también me hago eco de lo que usted dice de los rumores, pero precisamente eso me parece que es una falla desde el gobierno, que entonces deben salir a pronunciarse de manera oportuna y decir: sí, el señor está de director del diario. Pero si no salen, dan al lugar a que justamente la ciudadanía estemos en estas ascuas, por así decir, de no saber si el señor fue o no nombrado. Pero más allá de eso, yo escuché que el señor tenía todos los méritos para ser el director, pero sí cuenta la línea editorial. Al señor yo sí le he seguido cuando ha sido editorialista del Comercio, no hace mucho. Ahora sé que ha sido también editorialista del Hoy, ahora no está en ese medio. Pero en los poquitos días de ya conocerse quién sería el presidente de la República, sacando un extracto de un comentario que él dice, entre comillas: buena suerte a todos los candidatos, ya habrá tiempo para hablar mal, especialmente del que gane las elecciones. Entonces, sí hay que saber de la persona a la que está nombrando. Y bueno, pues ahora, como se ve que algunas cosas muy importantes se están releyendo, entonces sí llama la atención. Por ejemplo, el señor Francisco Rocha, nuevo director de AEDEB, dice recientemente que vamos a tener que ayudarle al presidente Moreno a defenderse. Yo creo que los medios públicos o privados no tienen ese papel. Ellos tienen que informar y contextualizar las noticias. No tienen que salir ni defender ni atacar. Yo creo que ese no es el papel. Perfecto. Eso dejen para otras personas, pero los periodistas profesionales no creo que deban hacer eso. Muchísimas gracias. Sí, después de este paréntesis yo quisiera retomar el tema fundamental de este espacio, que es comunicación y economía. Y antes de preguntarle a Wagner, cómo ve la situación, insistir en eso, yo lo que quisiera es a Santiago preguntarle, de acuerdo con las cifras que ustedes tienen, ¿no?, sobre la situación económica del país, ¿cuál es, si se está reflejando en los medios esa situación económica del país, independientemente de que sea buena o pueda ser calificada como mala? Con las cifras macro que ustedes tienen, ¿cómo está en este momento la situación económica del país, tomando en cuenta que lo que se ha intentado crear en los últimos meses, en los últimos tiempos, es una imagen de que la situación, como decían antes, de la economía del país es muy crítica? Santiago, por favor. Sí, bueno, últimamente se ha dado un amplio espacio en varios medios de comunicación para que altos funcionarios del gobierno recientemente posesionados
tengan la oportunidad de expresarse, de dar todos estos nuevos dinámicas, cambios, decisiones que está planteando el gobierno de Lenín Moreno. Entonces, creo que sí se está reflejando un poco las cifras verdaderas. Lamentablemente siguen habiendo este tipo de poderes atrás, poderes fácticos que están siempre guiando con unas líneas desde atrás cuáles son los datos que se tiene que decir o no, pero se ha dado mucho espacio para que, además creo que hay una nueva dinámica de los altos funcionarios de comunicarse con la gente, de tratar de expresar, de decir, de hacer sentir a la sociedad que la situación está bien. Y, o sea, en parte se puede decir que estamos bien, que hemos mejorado, que se ha pasado la crisis, que ya no tenemos ahí una necesidad una necesidad muy fuerte de buscar financiamiento, para pagar cualquier cosa, sino que ahora ya tenemos una sostenibilidad, al menos económica, en los últimos meses, en los que ya hemos mejorado en exportaciones, hemos mejorado en lo que es la capacidad productiva últimamente, las nuevas industrias han desarrollado un poquito más, pero seguimos teniendo un problema que es estructural de la economía. Y esto es que, a pesar de los 10 años y todo el esfuerzo, el único cambio que hemos tenido es en el tema de energía, nada más. Todo lo siguiente de la capacidad productiva, de cambiar todo esto de la matriz, se han hecho los esfuerzos, pero creo que los sectores privados realmente no han tenido ese vínculo con el sector público para poder de alguna u otra forma relacionarse y seguir cogidos de la mano y ayudar a que crezca el país, sino que solo ha sido el sector público el que ha potenciado todas las capacidades, las oportunidades, pero el sector privado no las ha aprovechado. Entonces ese es el nuevo discurso, la nueva tónica de este nuevo gobierno, en el que dice, sí, ahora le toca al sector privado. Ya el sector público hizo todo lo que tenía que hacer. Ha dado infraestructura, ha dado bajos costos para lo que es la energía. Tal vez en el tema laboral todavía tengamos que discutir qué son las nuevas decisiones, pero la capacidad productiva real del país tiene mucha potencialidad ahorita, para inversión extranjera, para inversión interna. Entonces tenemos que darles impulso al sector privado, y es lo que la nueva dinámica lo está hablando. Y de esa forma tenemos que llegar a cambiar la matriz. Lo que en los últimos 10 años no se pudo realmente por distintos factores, tal vez porque todavía se peleaban estos poderes ahí para cambiar esta situación del país. Pero ahora creo que ya es una nueva oportunidad, ya todos los sectores se están discutiendo, se está hablando con esta situación del diálogo que plantea el presidente. Se han dado oportunidades para que de todos lados venga la gente y plantee lo que necesita. Ahora le toca al presidente escoger cuáles son los sectores que realmente va a potenciar, porque no es posible coger y decir a todos les vamos a dar todo, sino que es oportunidad de coger y decidir. Tenemos una llamada telefónica, pero antes, Luis, por favor. Una llamada telefónica, adelante, le escuchamos. Sí, buenos días. Buenos días. Por favor, yo quería intervenir, creo que el señor periodista le da para una pregunta muy importante al joven que acabó de hablar, que nos diga en cifras realmente, contrastando lo que nos dice la prensa mal informada y lo que realmente consta según sus estudios que ha realizado e investigación que ha realizado, para que la gente se cerciore cuál es la verdadera situación del país. Ahora, estoy muy de acuerdo con el joven y también con lo que dice el señor Wagner Abril, de que de verdad, o sea, la situación del país no es caótica como tanto la mencionan los medios de comunicación, y también estas quejas de la empresa privada que dice que no ha tenido la oportunidad, de que no ha tenido la opción de desarrollarse, pero el gobierno le prestó la mejor opción para crecer, porque justamente si impulsó la inversión pública, dio liquidez al país, y esa liquidez redundaba en movimiento económico para las empresas, porque la gente tenía dinero para consumir, y eso que involucraba de que las empresas también tenían bastante consumidor. Entonces, más que en ningún otro periodo, el gobierno les dio mucho chance a la empresa privada para desarrollarse, pero ellos no supieron aprovechar esa oportunidad, y piensan ellos de que únicamente, o sea, pueden ellos tener la oportunidad si les dan el dinero a ellos, y eso no está correcto.
Perfecto. Muchísimas gracias. Santiago, la pelota está en tu cancha. La pregunta es concreta. Sí. Bueno, cuando hablamos de cifras y datos, es importante tomar en cuenta que para todo este tipo de cálculos, el Banco Central hace muchos esfuerzos por sacar los datos verídicos, se demora meses para sacar esta información. Y actualmente tenemos casi al mes de abril, tenemos los datos todavía por comprobar, que el Banco Central nos ha mandado y que publica en la página oficial. Y sacamos que durante los últimos 6 meses, tal vez si hablamos de los sectores más importantes y que están ahorita en coyuntura, hay un incremento de las importaciones, especialmente del tema de, y que es bueno, del tema de materias primas, del tema de bienes de capital, que son fundamentales para la producción nacional. Entonces hay que decir que la balanza comercial, que son las exportaciones menos las importaciones, ha estado positiva desde el 2016, de diciembre, y al último mes que teníamos datos en el Banco Central, que nos sacaron de mayo, teníamos alrededor de 200 millones en positivo. Contando que es muy importante aquí el tema del que tenemos la balanza comercial petrolera y la no petrolera, y en el caso de que la no petrolera va desde el 2016, ha ido creciendo gracias a los buenos precios del banano, pero que últimamente la caja del banano está perdiendo precios. Estaba a nivel internacional en los mercados como Rusia, estaba hace un mes alrededor de $6 la caja, ahorita está bajando a $2, de forma que los productores nacionales ecuatorianos ya no cubren los costos y les toca hacer una práctica que era muy conocida hace varios años, que es el vampirazo, que es clavarle una estaca a las plantas para reducir la producción, y esto implica que la balanza comercial puede tener de aquí a unos 2 meses cierto tipo de debilidad. Aparte de esto, si hablamos del crecimiento del PIB, tenemos que en el año 2016 tuvimos una reducción de 1.4, ya con cifras ya comprobadas del Banco Central, pero las proyecciones para este año es un crecimiento de alrededor del 0.5% del PIB, lo que implica una recuperación. Y aparte de esto, algo que siempre es fundamental tener en cuenta es el tema de la deuda que tiene a nivel interno y externo, que es el del país, que está, según los datos del Banco Central, en el tema del 29% últimamente en deuda externa, pero en deuda conjunta está alrededor del 35%. Pero ahí una pregunta nada más. 35% o 29% con relación al PIB. Con relación al PIB. Pero hay una pregunta nada más de un sí o un no, antes de dar paso a la llamada telefónica, pero ahora sí, conforme no ocurría en años anteriores, ahora sí tenemos de dónde pagar. Ahorita lo que realmente para poder pagar toda la deuda, lo que necesitamos son los rendimientos de toda la inversión que hizo el gobierno anterior. Perfecto. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, por favor. Y es la última porque ya tenemos que despedir el programa. Adelante, le escuchamos. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Sí, gracias. Tengo una pregunta para el licenciado Abril. Adelante. Con respecto a la responsabilidad social y los periodistas en especial, ¿cómo debe ser la actitud del comunicador para mejorar los contenidos, para influenciar en el consumo de información, de publicidad, crear afluencia en la población tanto física, mental como espiritualmente? Perfecto. Muchísimas gracias, y con esa pregunta para Wagner Abril vamos a irnos despidiendo porque ya tenemos 1 minuto para Wagner, 1 minuto para Santiago, para Luis y también para mí. Wagner, por favor, tu respuesta y tu despedida. Gracias, importante la pregunta, pero en realidad hay demasiado material para responder. No podemos decir que analizar la economía y en consecuencia la información que se emite sobre economía y sobre el desarrollo social de un país si es que no se contextualiza. Santiago, con razón, acaba de dar algunas cifras puntuales y de coyuntura también de la situación actual. Pero ¿por qué el país ha producido durante toda su historia solamente commodities? ¿Por qué nosotros no hemos sido capaces de producir ahora computadoras? ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver también con la universidad, la academia, donde nos formamos,
con las propias empresas, incluyendo los medios de comunicación que también son empresas, las que por responsabilidad social precisamente deben entregar información veraz, verificada, contextualizada, oportuna, cruzada y con responsabilidad ulterior. Yo espero que Fernando Larenas y Andrés Michelena, distinguidos amigos a quienes les deseo toda la suerte y todo el éxito posible, tengan en cuenta que la información debe ser pública y de servicio social para beneficio de la totalidad del Ecuador. Perfecto, gracias. Yo solamente quisiera, Luis, una pregunta final nada más. Es que ya nos terminamos. Muy concretísima a Santiago. Usted habló de rendimientos de inversión. ¿Quiénes tienen que aportar ese rendimiento puesto que el Estado ya ha invertido? Bueno, para responder a esa pregunta, todos estos rendimientos que de la inversión del Estado no es como que lo recibimos personalmente, sino es que el Estado lo recupera a través de impuestos y a través de todo el sistema económico en su conjunto que va creciendo. Entonces, por ejemplo, no podemos decir que toda la recuperación de las hidroeléctricas va a ser ingreso neto para el Estado, sino que va a ser en conjunto toda una producción. Me gustaría un poco aclarar y dar esta perspectiva para la gente, que es que la economía siempre se ha visto como la religión. Así es. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con La Oreja Libertaria. Muchísimas ideas que compartir, pero la próxima semana tendremos una nueva oportunidad. Hasta entonces, buenos días. Cerramos nuestro tiempo de radio y el encuentro con las más importantes vibraciones sonoras. En La Oreja. En La Oreja.